Hagamos esta clase delante de ti, delante de tu presencia. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Abre nuestro entendimiento para entender la palabra, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, que toma este tiempo, dedica este tiempo para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra. Recompénsalos, bendícelos en gran manera, Señor. Permite, Señor, que cada concepto que se hable sea claro a su mente y su corazón, y sobre todo lo más importante, que podamos colocar esta palabra en práctica para gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, ¿me escuchan bien? Amén. Amén. Bueno, bueno, gloria al Señor. Bueno, hermanos, hoy estamos entrando en un nuevo capítulo, en el capítulo 3 del libro. Los que tienen el libro, estamos a partir de hoy en la página 44. Estamos en la página 44 del libro. Y el título del capítulo 3 es Jesús es superior a Moisés y a Josué. Jesús es superior a Moisés y a Josué. Y hoy vamos a estar estudiando la parte de Jesús es superior a Moisés, que se encuentra ahí en Hebreos capítulo, mantenga su Biblia abierta, Hebreos capítulo 3, versículos 1 hasta el 6. Esos 6 versículos vamos a estar estudiando en esta mañana, donde dice Jesús es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, versículos 1 hasta el 6. Amén. Entonces mantenga su Biblia abierta. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Bueno, hermano, empezamos diciendo aquí el libro menciona a un monte que existe allá en África. Ese monte se llama Kilimanjaro. Un nombre bien raro. Kilimanjaro tiene 19.340 pies de altura. Eso equivale a 5.895 metros, o sea, casi 6.000 metros de altura, hermano. Eso es inmenso. Entonces, el libro nos muestra que los que han ido a África, bueno, los que, según lo que dicen aquí, la gente que va a África, ve este monte majestuoso que está alto por encima de todo. Imagínense, dice que está 5.000, casi 6.000 metros por encima de la tierra. Entonces, este monte dice que es muy hermoso, es muy majestuoso, que todo el que va a África queda sorprendido de la belleza y la majestuosidad de este monte. Y entonces el autor hace una comparación. De igual manera, nosotros debemos estar maravillados con el Señor Jesucristo. Así como este monte está por encima, casi 6.000 metros por encima de la tierra, del nivel de la superficie, de igual manera el Señor Jesucristo se enaltece o es exaltado sobre todas las cosas. Él es dice ahí el Colosense que Él tiene para que en todo tenga la preeminencia. O sea, en otras palabras, Él es el más exaltado, es el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, el que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Él es exaltado por la creación, por nosotros, por todo lo que existe. El Señor Jesucristo ocupa el primer lugar. Hebreos enfatiza que Jesús es superior. Y eso lo habíamos estudiado, que en Hebreos aparece alrededor de 15 veces la palabra superior, se repite mucho, porque enfatiza en eso, en la superioridad de Jesucristo por encima de ciertos líderes espirituales. Ya hemos visto que Jesús es superior a los ángeles,
¿verdad? Ya estudiamos el capítulo 1 que Jesús es superior a los ángeles. Ahora vamos a estudiar que Jesús es superior a Moisés y la próxima clase, el Señor nos permita, vamos a estar estudiando que Jesús es superior a Josué. Entonces el Señor Jesucristo es superior a todos los seres espirituales, pero también es superior a todos los seres humanos, incluyendo líderes de gran prominencia. No hay nadie, por muy usado que sea por Dios, no hay nadie que se compare con el Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Señores, señores, y es único. No hay nadie como Él. Entonces, el libro de Hebreos enfatiza que Jesús es superior a todos. Nos exhorta a mantener nuestra atención en Él, como dice Hebreos 3:1. Dice, queremos considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, por eso está en el capítulo 3, versículo 1. Dice que consideremos al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el Señor. Y también dice Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que eso más adelante lo vamos a ir estudiando. Entonces, el libro de Hebreos enfatiza en colocar toda nuestra atención en el Señor Jesucristo, en colocar nuestra vista, nuestra mirada, nuestro norte solo en Jesús. Porque si colocamos nuestros ojos en Él, no nos vamos a perder. Vamos a estar enfocados. Y así vengan pruebas, vengan dificultades, vamos a seguir adelante para la gloria de Dios porque tenemos nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hebreo menciona profetas, ángeles y líderes en contraste con Jesús para demostrar lo maravilloso, lo hermoso y lo exaltado que es Él. Jesús, el Hijo de Dios, es superior a todos y es nuestro sumo sacerdote. Mire, Pablo por lo general recuerda que no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor del libro de Hebreos. Hay algunas conjeturas, pero en la soberanía de Dios, Dios no quiso revelarnos quién fue el escritor del libro de Hebreos. No se sabe. No se sabe quién fue el libro de los Hebreos. Entonces, Pablo, por lo general en sus epístolas, enfatizaba la enseñanza en la primera parte de sus cartas y la aplicación en la última parte. Sabe que cada escritor de la Biblia tiene su propia forma, se llama su propio estilo literario, es decir, su propia forma para transmitir el mensaje divino. Entonces, el apóstol Pablo, la forma que él usaba, su estilo era que él enfatizaba primero la enseñanza en la primera parte y en la última parte siempre colocaba la aplicación, que es la enseñanza práctica para hoy de la palabra. Pero Hebreos es diferente, el escritor del Hebreo es diferente, porque Hebreos mezcla la enseñanza y la acción en toda la carta. Hebreos 1 es una enseñanza, ya lo he estudiado. Muestra que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles. Luego Hebreos 2 del 1 al 4, que ya lo estudiamos, nos llama a la acción. Dice la palabra que cuidemos nuestra salvación, que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Empieza Hebreos 2, del 5 al 18, comienza con la enseñanza sobre Jesús en lo referente a los ángeles. Ahora ocupa un lugar más alto que ellos, pero el que descendió hasta ser menor por ellos para llegar a ser nuestro sumo sacerdote, como le expliqué la clase pasada. Eso habla de la encarnación. Para Jesús poder ser nuestro sumo sacerdote, él tenía que hacerse humano, porque el sacerdote era humano, porque Dios en su esencia divina, Dios no es sacerdote. Solo los hombres podemos ser sacerdotes. Entonces, Jesús, para poder ser nuestro sumo sacerdote, él tenía, ese es uno de las razones por las cuales el Señor Jesús se encarnó. Es decir, siendo Dios, a segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana por varias razones. Una de las razones es que él tenía que ser nuestro sacerdote. Entonces, ahí en el Calvario, cuando el Señor Jesús muere,
En ese momento Jesús es el Cordero, es decir, y a la misma vez es el sacerdote. Es decir, Él es la ofrenda por el pecado, pero a la misma vez es aquel que ofrece la ofrenda por el pecado. Recuerda que la labor principal del sacerdote en el Antiguo Testamento era ofrecer sacrificios para que Dios pudiera perdonar al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús en la cruz fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la misma vez fue nuestro sumo sacerdote que ofreció su vida en rescate y salvación por cada uno de nosotros. Hebreos 3, del 1 al 6, el pasaje que nos compete hoy, bien cortico, contiene más enseñanzas. Demuestra que Jesús es superior a Moisés. El título del pasaje, Jesús es superior a Moisés, quien había traído la ley. Recuerda que los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Pentateuco, nosotros llamamos el Pentateuco, o la ley de Moisés. Cuando la Biblia habla de la ley de Dios o la ley de Moisés, se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que nosotros lo llamamos Pentateuco. Ellos lo llaman la Torá. La Torá significa instrucción. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Entonces, fue un personaje muy importante, fue el instrumento a través del cual Dios trajo la ley a su pueblo. Pero Hebreo dice y demuestra que Jesús es superior a Moisés. Aunque él haya traído, Dios lo haya usado para traer la ley, Jesús es el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, y por lo tanto está por encima y es superior a Moisés. Esta parte mezcla la verdad de que Jesús es superior. Hebreos pide una respuesta a sus lectores, los desafía y nos insta a tomar una decisión, la verdad en acción. El oír y el hacer van juntos, paso a paso. Es la enseñanza de Hebreos 3, del 1 al 6. Fíjense que el escritor espera que los escritores hagan 4 cosas. Más rápidamente vamos a hablar de esas 4 cosas que el escritor nos manda que hagamos ahí en Hebreos capítulo 3, versículos 1 hasta el 6, que es el párrafo que estamos estudiando el día de hoy. Hay 4 cosas que el autor nombra para que nosotros hagamos y que debe ser una práctica en nuestra vida espiritual. En primer lugar, fijen sus pensamientos en Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra salvación. Entonces dice, la primera parte dice, por tanto, el mandato de Hebreos 3:1 es considerar o fijar los pensamientos en Jesús. Nuestra mirada, nuestro norte debe estar en el Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña el libro de Hebreo. Vamos a enfatizar esta verdad, pero la palabra antes de ese mandato son importantes. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vamos a estudiar esa partecita, esa frase. Todo buen estudiante de la Biblia debería preguntar, ¿para qué está en Hebreos 3:1 las palabras por tanto? Es decir, ¿cuál es el propósito de ellas? Las palabras por tanto conectan nuestro pensamiento con lo que acaba de decir el escritor. Recuerda que el libro o la carta, cualquier carta del Nuevo Testamento va unida. Es más, en los escritos originales, un datico aquí que les doy, en los escritos originales, ustedes saben que era en el tiempo del primer siglo, eran pergaminos, no eran libros así como los de hoy, eran pergaminos, ustedes lo han visto en las películas, y era todo de corrido, es decir, no estaban divididos en versículos, ni en números, ni en párrafos, todo era unido, todo era una palabra tras de otra, oración tras de otra, no había estas divisiones que hoy, gracias a Dios, las tenemos para organizar mejor el pensamiento, pero la palabra, o sea que un versículo va conectado con otro, eso es lo que se llama contexto, por eso es que es importante el contexto
es decir, los versículos que van antes y después, para poder entender el texto que se está expresando. Entonces, esa palabra, por tanto, se hace referencia a los versículos anteriores del versículo del capítulo 2, versículo 5 al 18, que Jesús es nuestro sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Por tanto, debemos fijar nuestro pensamiento en eso. Lo estudiamos la clase pasada, que Jesús es nuestro sacerdote humano, esas dos características, misericordioso y fiel, porque esas dos características tenían que tenerlas los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y el Señor también los coloca. Dice también la palabra aquí que nos llama hermanos santos. Antes de dar el mandato, en Hebreos 3:1, observe que el escritor hebreo se refiere a los creyentes como santos, igual que en la carta de Pablo. Cuando Pablo habla, ¿se acuerdan? Los llama santos. La carta del apóstol Pablo a los santos en Éfeso, a los santos en Corinto, a los santos en Colosa, a los santos en Roma. Entonces, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento a nosotros los cristianos nos llama santos. Eso es importante y eso no es casualidad. La palabra griega para santo es agios. Agios, esa es la palabra griega para santo. El Nuevo Testamento se refiere a los creyentes como santos muchas veces. Algunos preferirían referirse a los creyentes como pecadores, pero en el Nuevo Testamento, a los que ya han sido salvos, nunca se les llama pecadores. El Señor siempre nos llama santos. Ahora somos santos. Hebreos 3:1. Una vez fuimos pecadores, rebeldes sin ley, objeto de la ira de Dios, muertos de nuestros pecados y sepultados, separados de Dios. Pero ahora somos los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, los llamados a amar, a honrar y obedecer a Jesús. Hebreos 3:1. Pablo nunca escribió ninguna carta a los pecadores de Éfeso, Corinto o Éfesos. Más bien, él siempre escribía a los santos, como le decía ahorita, todas las cartas él las introducía a los santos. Escribo a los santos en Roma, en Galacia, en Éfeso, en Filipos. Siempre introducía su carta dirigiéndose a los cristianos como santos. El autor de Hebreos también sigue ese pensamiento, porque la palabra de Dios no hay contradicción. La palabra de Dios se confirma. Un autor confirma a el otro porque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El autor hebreo se refiere a los lectores como santos porque son nacidos de nuevo, miembros de la familia de Dios que se someten al Espíritu Santo del Señor. Como ya hemos visto anteriormente, nuestra santidad tiene dos lados. Lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo que se llama en teología la santidad instantánea y posicional, que tiene que ver con lo que Jesús hizo con nosotros, la posición que tenemos delante del Padre, no por nuestros propios méritos, sino por la muerte de Jesucristo. Y el Padre nos ve santo, una santidad posicional. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero también la palabra habla de una santificación progresiva y práctica que se refiere a lo que Jesús hace en nosotros todos los días hasta que Él venga a través de la persona del Espíritu Santo, que es el santificador de la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir esa vida de santidad sin pecado, apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada de nuestra vida. Dice que experimentemos y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, según de Corintios 7:1. Nunca debemos divorciar estos dos aspectos, la santidad y la salvación. La santidad depende de lo que Jesús hizo por nosotros, es decir, en la cruz, y lo que hace en nosotros todos los días a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Hebreos 2:14 nos dice que somos santos. Está hablando de que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Más bien está hablando de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ahí cuando dice en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí sí está hablando de la santidad progresiva, que la produce el Espíritu Santo en nuestra vida. También el pasaje habla de un llamamiento celestial. Todos los cristianos somos llamados por Dios. El Señor dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz
admirable. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos llamados al llamamiento celestial. Somos fieles de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos, dice la palabra. Entonces, somos llamados por el Señor. Como todos los de han sido fieles antes de nosotros, estamos buscando una patria mejor, una celestial. Hebreos 11:16. Nuestra ciudadanía, dice Pedro, no está aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Entonces, somos llamados por nuestro Dios. Tú eres llamado, todos los cristianos, todos los que hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados por el Señor para ser parte de su pueblo escogido, que es la iglesia, la novia del Cordero, que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Ahora sí vamos a enfatizar más. Dice la palabra, a Jesús lo llama, al Señor se le dan dos títulos aquí. Al Señor Jesús dice que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra, que confesamos, de nuestra fe. Un apóstol, cuando que, para entender qué significa que Jesús es apóstol, es el único pasaje del antiguo, de toda la Biblia, del Nuevo Testamento, que llama a Jesús apóstol. Tenemos que entender el significado de la palabra apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Un apóstol es un enviado por Dios para una misión, para un trabajo especial. Entonces, Jesús es nuestro apóstol porque fue enviado por el Padre Celestial para redimirnos de todo pecado. Dice que Dios envió palabra fiel, es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, Jesús, el Padre, como dijo Jesús, yo no me he enviado a mí mismo, sino que el Padre me ha enviado. Entonces, el Padre lo envió a este mundo para salvarnos a todo el mundo, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él es un apóstol, Él es el apóstol o enviado. La palabra apóstol, recuerden, no se lo olvide, eso significa enviado. Jesús es apóstol porque Él es el enviado del Padre Celestial aquí a la tierra. Pero también lo llama sumo sacerdote. Hay un detalle especial, no se les puede olvidar. El libro de Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que llama sumo sacerdote a Jesús. No hay otro, ni siquiera Pablo llama a Jesús sumo sacerdote. Habla del sacerdocio de Cristo y más adelante en Hebreos capítulo 9-10 habla profundamente, acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Hebreos, no se lo olvide. Hebreos, una característica fundamental de Hebreos es que es el único libro en todo el Nuevo Testamento que hace referencia a Jesús como el sumo sacerdote nuestro sacerdote que ahora mismo está intercediendo a la diestra del Padre. Que nunca se les olvide eso. Entonces, el apóstol representa a Dios ante los hombres, pero el sacerdote, el sumo sacerdote, representaba a los hombres ante Dios. Entonces, Jesús, como apóstol y sumo sacerdote, representa a Dios delante de la humanidad, pero también nos representa a nosotros los humanos ante el cielo. Dice que fijemos nuestros ojos en Él. Debemos fijar nuestros pensamientos. Dice, mirad, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, estoy en Hebreos 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y dice que debemos considerarlo, es decir, tenerlo en cuenta, poner nuestra mirada fija en Él, no apartar nuestra mirada de Él. Recuerden lo que hizo Pedro. Dice la palabra que cuando el Señor estaba en el mar y estaban las olas bien fuertes, y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y dice la palabra que mientras Pedro veía al Señor, ponía su mirada en Jesús, él estaba caminando las aguas. Pero dice que en un momento quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver las horas y los grandes vientos y comenzó a hundirse. Hay una enseñanza tremenda. Mientras coloquemos nuestra mirada firme en Jesús, vamos a sobrepasar todo problema, toda dificultad, toda circunstancia difícil. Pero si quitamos la mirada del maestro, hermano, nos vamos a hundir así como lo hizo Pedro. Entonces, el llamado del hebraísta es a colocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote de nuestra
profesión. Los hijos de Israel seguían a Moisés. Recuerda que Dios usó a Moisés para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. 430 años pasaron en Egipto, esclavos. Y Dios usó a Moisés. Y Moisés iba adelante dirigiendo al pueblo. Pero ahora en el nuevo pacto no tenemos a Moisés, tenemos uno mayor que Moisés, a Jesús, el Hijo de Dios, que va adelante. Y nuestra mirada tiene en él, y él es el que un día nos va a llevar a la patria celestial, al cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento el pueblo seguía a Moisés. Ahora en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, nosotros seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, que es superior a Moisés. Él es nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de señores. Sigue otro de los puntos, el segundo punto. Se recuerda que son 4 cositas. Honren a Jesús más que a Moisés, porque el constructor merece más honra que la casa. Hebreos 3, del 3 al 4, habla de una casa y dice que Moisés es el siervo de esa casa, pero que Jesús es el constructor de esa casa. Como lógico, mayor es el constructor de la casa que el siervo de la casa. ¿Sí o no? Mayor es el constructor de una casa que el siervo de una casa. Entonces, el libro de los Hebreos, el hebraísta nos exhorta a honrar a Jesús más que a Moisés, porque el constructor merece más honor que la casa. Recuerde por qué, póngase a pensar por qué el hebraísta menciona aquí a Moisés. Recuerde que él está hablando a hebreos, por eso se le colocó el libro de Hebreos. Judíos, hebreos, israelitas, creyentes en el Señor. Y ustedes saben que para los israelitas Moisés era un gran líder, quizás la figura más grande del Antiguo Testamento fue Moisés. Entonces los israelitas tenían en gran estima a Moisés, porque fue el hombre que Dios usó para sacarlo de la esclavitud de Egipto, y fue el hombre que Dios usó para darles la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces para ellos, para los judíos, Moisés era de gran estima. Y hay algunos quizás hasta por poquito estaban para idolatrarlo. Recuerden que una vez los fariseos, nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces, por eso es que el Señor, el hebraísta, conociendo ese, les dice: ustedes, bien, Moisés, Dios lo usó, pero hay uno que es superior a Moisés, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice ahí, Hebreos capítulo 3, versículo 3 hasta el 4, dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado o sea Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La palabra griega para casa aquí significa hogar o familia. Cada familia tiene una cabeza, como Abraham o Moisés, pero Dios es el constructor o la fuente de la humanidad. Él es el creador de todo. Dice que Dios creó todas las cosas. Algunos enseñan que todo existe por casualidad. La teoría de la evolución es su evangelio. Los que creen en la falsa teoría de la evolución creen que todo salió de la nada por una casualidad, pero nosotros no creemos en la evolución. La Biblia no habla de evolución, la Biblia habla de creación, que Dios de la nada, solamente con el poder de su palabra, creó todo lo que existe. El escritor a Hebreos ya ha afirmado que el Padre y el Hijo trabajaron juntos para crearlo todo. A través del Hijo, el Padre hizo todo el universo, Hebreos 1:2. Y acerca del Hijo, Hebreos dice, Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Recuerde que todo lo que existe, la creación, en ese capítulo, es producto de la Trinidad. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso dijo: hagamos, hablando de plural, al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? Estaba el Padre hablando con su Hijo y con el Espíritu. La Trinidad estaba en ese momento creando todo lo que existe.
¿Quién merece mayor honor? ¿Moisés o Jesús? La palabra enseña que Moisés. El Señor Jesús, perdón. El Señor Jesús está por encima de Moisés porque el Señor es el creador de Moisés. Moisés simplemente fue un siervo de Dios, usado de Dios como cualquier siervo, pero el Señor del siervo es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Seroy. Entonces, la palabra nos insta a honrar a Jesús aquí por encima de Moisés. Y acá hay una aplicación práctica, hermano. Ahí pueden haber muchos hombres de Dios usados en la actualidad, grandemente usados, pero ninguno de ellos es superior al Señor Jesucristo. Ellos simplemente son siervos, somos siervos. Pero el siervo nunca es superior a su Señor. Aquí nuestro Señor es Jesucristo. Aquí nosotros no somos grandes. Los siervos no somos grandes. Grande es el Señor del siervo. Y aquí el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no importa cuánto Dios use una persona, nunca podrá ocupar el lugar que debe ocupar Jesucristo en nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Él debe ocupar dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Debe ocupar el primer lugar. Entonces, eso es lo segundo que presenta aquí el libro El Hebraísta. Honrar a Jesús, honrar a Jesús por encima de Moisés. Porque él, el Señor, es Rey de Reyes, Moisés es el siervo, pero también menciona que Moisés dice que fue fiel en toda su casa. Hay Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa, en la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a venir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme a fin de la confianza y la gloria que nos en la esperanza. Entonces, habla de la fidelidad de Moisés, que Moisés fue fiel en toda su casa. Eso hace referencia ya a Números, capítulo 12. Habla de que Moisés fue fiel en toda su casa, pero la fidelidad del Señor Jesucristo es superior a la de Moisés, porque Moisés falló en algunas cosas. Mire que por la desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida, pero el Señor Jesucristo nunca falló, nunca pecó, nunca cometió un error. En todo fue 100%, dio la talla al Padre Celestial. Por eso es que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Y por último, y con esto estamos terminando, es la aplicación de todo esto. Dice ahí la última parte de Hebreos capítulo 3, versículo 6. Retenga la confianza y la esperanza para permanecer en la familia de Dios. Dice, la cual casa somos nosotros al retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Hebreos 3, del 1 al 6, habla de la fidelidad de tres: Jesús, Moisés y nosotros. Es la aplicación. Hemos estudiado la fidelidad de Jesús y Moisés. Ahora llegamos a la cuestión de si nosotros somos fieles o no, o infieles. La palabra de Dios nos insta a ser fieles. Recuerda que dicen en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay que ser fiel, hermano. Hay que procurar hacer todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Hebreos 3:6 es una declaración condicional. Contiene una promesa basada en una condición. Recuerda que en la Biblia toda promesa de Dios es condicionada. Es decir, que si nosotros cumplimos la condición, entonces Dios va a cumplir la promesa. Pero si nosotros no cumplimos la condición, Dios no está obligado a cumplir su promesa. Entonces, todas las promesas de Dios en la Biblia están condicionadas. Siempre hay una parte, hay algo que el Señor nos pide a los otros humanos que tenemos que hacer.
Es por eso que a veces vale la pena decir algunas promesas, a veces de Dios, no las hemos realizado en nuestra vida porque nosotros no cumplimos. Examine la Biblia. Siempre que Dios da una promesa, junto con la promesa de una condición. Si cumplimos la condición, Dios cumple la promesa. Si no cumplimos la condición, Dios no está obligado a cumplir su promesa. O sea, Dios cumple lo que promete siempre y cuando nosotros cumplamos la parte que nos corresponde. Ese es un principio. Eso no es que, ay, Dios me prometió eso y porque me prometió yo voy a vivir como yo quiera, yo voy a andar como yo quiera y Dios me va a cumplir como sea. No, eso no es así. Siempre en la Biblia examinen, ese es un principio, una verdad espiritual. Siempre que Dios promete algo, junto con la promesa hay una condición, da una condición. Es decir, que si nosotros cumplimos la condición, Dios va a cumplir. Si no la cumplimos, sencillamente Dios no está obligado a cumplir sus promesas. Entonces, acá hay una promesa que el Señor nos hace, pero esa promesa está condicionada. Tenemos una parte en nuestra salvación. Moisés fue siervo fiel a Dios. Jesús el fiel fue fiel a Dios. La pregunta es, ¿seremos nosotros hijos fieles a Dios? Moisés llevó la ley, pero era demasiado difícil obedecerla. En contraste, Jesús nos trae la gracia. Lo único que Dios nos pide que hagamos, Él nos capacitará para hacerlo por la gracia, por medio de... Esa es una de las diferencias grandes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que bajo la ley la gente tenía que obedecer a Dios bajo su propia fuerza. Y nadie, absolutamente nadie, cumplió totalmente la ley de Moisés. El único que cumplió toda la ley de Moisés fue el Señor Jesucristo, porque él tenía que cumplirla. Él tenía que cumplir la ley de Moisés para podernos salvar. Pero ahora en la gracia, Él es el autor de la gracia. La gracia de Dios no solamente nos salva, sino que la gracia de Dios nos capacita, nos da ese poder para nosotros poder que obedecer a Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Es decir, que en el nuevo pacto no estamos solos, no luchamos con nuestra propia fuerza, sino que tenemos el poder de la gracia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo que nos capacita para hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Porque humanamente el Señor sabía que no damos la talla. Ningún ser humano por sí mismo da la talla. Si obedecemos a Dios es porque Él nos capacita a través de su gracia. Recuerda que dice Pablo en Romanos, porque el pecado no se Romanos 6, no se ensoñará de vosotros, o sea, no lo dominará, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, la gracia de Dios nos capacita para no vivir sometidos al pecado. La gracia de Dios nos capacita para obedecer a Dios. La gracia de Dios nos capacita para dar la talla. Si no fuera por la gracia de Dios, hermano, ni fuéramos salvos, ni nadie le daría la talla a Dios. Pero gracias a la gracia de Dios que nos capacita para poder hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces la exhortación es a permanecer firmes en la fe. Entonces, lo único que Dios nos pide que hagamos, Él nos capacita para hacerlo por su gracia, por medio del Espíritu Santo, que el hebreo lo llama Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. Pero debemos aferrarnos de la gracia, que hay que agarrarse de esa gracia. Porque, hermanos, sin la gracia de Dios no somos nada. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Hebreos nos dice que para pertenecer a la familia de Dios debemos hacer uso de la gracia de Dios para permanecer firmes, fieles, seguir andando por la fe. Así también muchos versículos en Hebreos nos dice cómo permanecer firmes en la fe. Por lo menos Hebreos 3:1 dice, permanecemos firmes cuando consideramos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3, del 7 al 19, nos dice que permanecemos firmes cuando oímos la voz de Dios y no endurecemos el corazón como los israelitas que no llegaron a la tierra prometida de Dios. Hebreos 4, 14 al 16
nos dice que permanecemos firmes cuando oramos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 11, del 11 hasta el 6:2, dice que permanecemos firmes a medida que crecemos en la gracia, en vez de permanecer como bebés de Dios. Hebreos 8, del 1 al 13, nos dice que permanecemos firmes cuando consideramos cuán grande es nuestro nuevo pacto. Hebreos 9:27 nos dice que permanecemos firmes cuando recordamos que hemos sido santificados no por la sangre de animales, sino por la sangre del propio Hijo de Dios. Hebreos 9:27 nos dice que permanecemos firmes cuando recordamos. Permanecemos firmes cuando recordamos que Dios nos ha perdonado y ha prometido: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Hebreos 10:23 dice que permanecemos firmes sin fluctuar cuando consideramos que Él ha prometido, el que ha prometido es fiel. Hebreos 10:24-25 nos dice que permanecemos firmes cuando nos animamos unos a otros y cuando asistimos a la iglesia semana tras semana. Hebreos 10:26-31 dice que permanecemos firmes cuando nos negamos a seguir pecando. Hebreos 10, del 32 al 39, dice que permanecemos firmes cuando recordamos lo que ya hemos pasado y el Jesús viene, que Jesús viene pronto. Hebreos 11, del 1 hasta el 12:1, dice que permanecemos firmes cuando recordamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 12, del 1 al 2, dice que permanecemos firmes cuando nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos 12:7 dice que permanecemos firmes en los tiempos difíciles cuando recordamos que nuestro Padre Celestial nos disciplina como hijos. Hebreos 13:1 dice que permanecemos firmes cuando seguimos amándonos los unos a los otros como hermanos. Hebreos 13:5 dice que permanecemos firmes cuando recordamos que Dios promete que nunca nos dejará y que siempre nos ayudará. Hebreos 13:8 dice que permanecemos firmes cuando recordamos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y finalmente, Hebreos 13:15 al 17 dice que permanecemos firmes cuando alabamos continuamente a Dios, cuando hacemos lo bueno y compartimos y cuando obedecemos y nos sometemos a los líderes santos de la iglesia. Estimado amigo lector, hermano santo, no esté entre los que leen todas estas advertencias en Hebreos, pero niegan que debemos permanecer firmes para permanecer en la familia de Dios. La vida cristiana es una vida de permanencia. Recuerda que el Señor Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Dice: el que permaneciere, Juan capítulo 15, el que permaneciere en mí, este lleva mucho fruto. Pero el que no permanece en mí, ¿será que? Se secará. Entonces habla la palabra de permanencia. Recuerden que eso les hablé la clase pasada, a una de las clases. Hay que permanecer en Cristo para cuidar nuestra salvación, porque si no permanecemos, lastimosamente podemos perder nuestra salvación. Amén, hermano. Entonces, estamos terminando nuestra clase de hoy. Gracias al Señor. Hablo la parte de las preguntas. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Algún interrogante? ¿Algo que le quedó confuso? ¿O si está todo claro? Quiero oírles, que están muy callados hoy. Amén, amén, todo claro. Y yo creo que por la claridad estábamos era conectados, pues, en mi caso. ¿Qué más, otro hermano? Ya algunos hermanos ya tienen sus módulos, sobre todo están siguiendo la guía del módulo. Qué bueno, qué bueno. Esa es una ventaja grande. Qué bueno, qué bendición. Ustedes pueden ahí leer la clase. Pueden siempre leer lo que tienen los módulos, leer la clase que viene, estudiar, analizar, y aquí significa, acá simplemente sería
complementar. La siguiente clase está ahí. Es la segunda advertencia del libro de Hebreos. El peligro de ser infiel. Página 49 en adelante para que la vayan leyendo, la vayan estudiando. Es importante. Una cosita, hermano, ya para terminar, faltan 5 minutos. No hemos hecho evaluación, así que la próxima semana vamos a tener evaluación. Es que llevamos por el tercer capítulo, así que la próxima semana vamos a tener evaluación del primero y segundo capítulo que hemos estudiado. Las evaluaciones son fáciles, ustedes la pueden ver ahí. La metodología es de responder falso o verdadero. Muy facilita. Ahí está en el libro. Responder falso o verdadero o responder cuál es la correcta. Se da un enunciado y se ponen varios y responder cuál es la verdadera. Entonces, es totalmente fácil. Entonces, la clase que viene, entonces creo que no vamos a tener, no sé si dará tiempo de hablar un poquito, pero vamos a tener porque ya es tiempo de evaluación. Ya hemos pasado 2 lecciones amplias. Entonces, vamos a tener la evaluación, la próxima clase. Claro, hermanos, entendidos, la evaluación. Aló. Amén, amén. Amén. La pregunta es que si la evaluación también se podría responder a través de la Biblia, del mismo libro de Hebreos. Bueno, sería porque la idea es ustedes enteren. Bueno, puede ser, pero entonces me pasa la captura de lo que yo siempre hago, es que ustedes la hacen y me mandan la captura de pantalla a mi WhatsApp o ahí al ¿cómo se llama? Al grupo en general para yo examinarlo. Entonces pueden hacerlo, sí, se puede. Ajá, el libro. Yo no sé cómo van a hacer los que no tienen el libro. Tienen que ver cómo hacen para que tengan el libro. Una pregunta, hermanos, escuchen bien a todos los alumnos. El próximo jueves tenemos clases, ¿cierto, hermano? Hermano Camilo, el próximo jueves es Semana Santa, es Jueves Santo. Ajá. No hay ningún problema. Vamos a confirmar aquí la asistencia para que se haga de una vez el consenso. De que Claro, claro. Tiene que, si va a haber, o si hay algún impedimento, hablen ahora, hermano, es la hora de hablar. Yo pregunto, ¿es jueves o es viernes? El viernes. El otro viernes, Viernes Santo, pastores, Viernes Santo.